¿Has conducido detrás de alguien que marcaba vuelta a la derecha, pero giraba a la izquierda? Anunciaba que iría en una dirección, pero al final iba en la dirección opuesta. Muchos de nosotros señalamos hacia una parte mientras nos dirigimos a otra. Nos falta integridad. La integridad es vivir de acuerdo con las normas legítimas de uno mismo. No decir una cosa y hacer otra. La mayoría de los hombres lo hemos hecho, algunos peor que otros, y ha causado catástrofes en nuestras vidas y en las de quienes amamos, y en una cultura que empeora cada vez más. Dios está llamando a los hombres a no comprometer más su integridad, sino a vivir de acuerdo con su estándar y no reducirlo a los estándares del entorno que nos rodea. Un entorno que nos lleva a lo malo, mientras Dios nos guía a lo correcto. Cuando los hombres decidimos aceptar que es Dios quien establece la norma y esa norma la cumpliremos, nos volveremos hombres de integridad. Y como hombres de integridad tenemos el impacto que esta sociedad, nuestras familias y nosotros tanto necesitamos. Cuando mi hijo, Jonathan, el menor, tenía solo 11 años y era de esta altura, vino a mi oficina y me dijo: papá, ven, quiero mostrarte algo. Y me llevó al gimnasio de la iglesia. Le dije: ¿por qué me trajiste aquí? Él dijo: quiero que me veas hacer una clavada. Dije: ¿qué cosa? Él era así de alto. Tenía 11. Dije: bueno, veamos. Regateó con la pelota, la tomó con ambas manos, corrió hacia el aro e hizo una clavada. Solo 11 años y así de alto. Le dije: espera un minuto, espera, ¿qué estás haciendo? Él dijo: te traje para ver mi clavada. Pero antes de que te impresiones, lo que había hecho era lograr que el conserje bajara el aro. Así que un aro de 3 metros ahora medía 2, y así lo logró. Le dije: hijo, veo lo que lograste, pero esto no funciona así. La idea no es bajar el estándar y cumplirlo. La idea es mantener el estándar y crecer para alcanzarlo a la altura que lo pusiste primero. Lo que muchos hombres estamos haciendo es bajar el estándar, clavarla en un aro más bajo y pensar que lo logramos, en vez de mantener el estándar de Dios alto y elevarnos o ser elevados por Él para alcanzar su estándar. Hemos dejado que el mundo reduzca el estándar de Dios sobre la masculinidad, sobre lo que significa ser un marido y padre. El estándar de Dios sobre nuestras funciones en la iglesia, y dejamos que redujera la influencia que debemos ejercer en la sociedad. Y hemos reducido nuestra integridad. Por eso me encanta el capítulo 6 de Daniel. Él era un hombre que desde adolescente no comprometió su integridad. Cuando era un adolescente fue llevado a una sociedad pagana llamada Babilonia, una cultura que no creía en su Dios, que no compartía su fe, pero él llevaba a Dios en su nombre, en las últimas 2 letras. Su madre y su padre habían puesto un sello de Dios en su alma, incluso de joven. Y cuando le ofrecieron carne sacrificada a los ídolos para comer, dijo: no puedo hacer eso, porque al comerlo comprometería mi estándar. De hecho, propuso un plan: denme verduras y me irá mejor con Dios y las verduras que hacer mal al comer carne ofrecida a los ídolos. Y cuando Daniel hizo la declaración de integridad, en el capítulo 1, la Biblia dice que Dios estuvo ahí. Queremos que Dios se manifieste a pesar de nuestra falta de integridad, pero Dios se manifiesta cuando demostramos integridad. Y en el capítulo 6 ya era mayor, tal vez tenía más de 80 años. Y estaba en el trabajo, trabajaba para el gobierno. Y sus compañeros trataban de deshacerse de él por ser demasiado devoto. No me refiero a que predicaba en el trabajo. Quiero decir que sus estándares eran muy altos. No robaba a la empresa, no desperdiciaba el tiempo, trabajaba duro. Daba todo lo que la empresa exigía, pero hacía aún más.
El capítulo 6 dice que era extraordinario en su estándar de vida, en su estándar de trabajo y en el estándar de su carácter. Él no decía ir hacia un lado para luego girar al otro, y como resultado, lo despreciaron e intentaron que lo despidieran. El problema fue que no podían encontrar nada malo en lo que estaba haciendo, porque él daba un servicio de excelencia. Eso es cuando das lo mejor, cuando demuestras. No estoy aquí solo por el trabajo, estoy aquí para honrar a Dios en el trabajo. No solo adoro a Dios los domingos, traigo a Dios al trabajo conmigo. No hizo esa separación porque Dios estaba con él y él estaba con Dios todo el tiempo. No era un devoto de medio tiempo. Era un devoto a tiempo completo y por eso llevaba la integridad a donde iba y tenía un estándar alto. Y cuando no pudieron deshacerse de él por su ética de trabajo, intentaron hacerlo por su fe. Consiguieron que se aprobara una ley para que no pudiera orar a Dios. Se firmó, fue una ley contra su fe. La Biblia dice que se fue a casa como siempre, se arrodilló, miró por la ventana hacia Jerusalén como siempre, hacia donde estaba el templo, y oró a Dios. ¿Por qué? Porque sabía que Dios estaba en control de todo, incluso en una sociedad pagana y en una empresa pagana con un dueño pagano. Él sabía que Dios tenía la última palabra. Verás, si no tienes ese tipo de fe en Dios, comprometerás tu integridad porque crees que las personas toman la decisión final, que las personas son los árbitros definitivos de tu bienestar, que las personas son la fuente de tu carrera. Pero como no estaba en esto a medio tiempo, ya que mantenía el estándar más alto y no estaba dispuesto a rebajarlo por sus compañeros, la empresa, amigos o la percepción pública de su tiempo, le costó y fue echado a un foso con leones. Sí, a veces mantener la integridad como hombre te va a costar. Lo arrojaron al foso. Pero me encanta cuando el rey fue a verlo y va al foso donde Daniel fue arrojado y dice esto. Él dice, Daniel, ¿el Dios al que sirves ha sido capaz de librarte? Así es, Daniel. Daniel, el Dios a quien sirves ha sido capaz de librarte, por lo que el rey sabía que Daniel servía a Dios en el trabajo. Así que no era un devoto oculto, un hombre espiritual de la CIA o un agente encubierto. Era claramente devoto en su estándar de trabajo. Él era diferente al resto de los compañeros. Y el rey quiso saber, ¿te ayudó Dios a pesar de lo que dice la ley? ¿A pesar de lo que decían tus compañeros? Dime, ¿esta cosa devota realmente funciona cuando no niegas a Dios en el ambiente en el que estás? Daniel le gritó al rey, oye rey, solo quería que supieras que los leones de este foso fueron buenas almohadas anoche. Dijo, no me molestaron, de hecho, estoy descansando con ellos. Te encontrarás como hombre en el foso de los leones, de los críticos, de la escuela, de los deportes, del trabajo, de la comunidad. Y Dios espera que mantengas el estándar. Espera que llegues al estándar. Él espera que te aferres al estándar. Cuando Daniel lo hizo, fue guardado en el foso. La gente que estaba en su contra fue echada en el foso y de pronto los leones tuvieron hambre. Luego Daniel fue ascendido. Un día vino a verme un hombre al que iban a despedir porque no bajaba su estándar ni hacía lo que hacían los demás en la empresa. Y cuando vino a mí con esa situación, le dije, vamos a Dios, Él es quien tiene la última palabra, ya sea para cambiar las cosas en tu trabajo o para darte una nueva situación, porque al jefe no le agradaba por su fe, no por su trabajo. Después de eso, vino a mí una semana más tarde y sonreía. Dijo, adivine qué, el supervisor de mi jefe me llamó para verlo, y este hombre me dijo que había descubierto que mi supervisor hacía cosas ilegítimas. Acababa de despedirlo y luego me ofreció el puesto de mi supervisor.
Dios puede cambiar las cosas en un instante cuando puede mirarte y decir, confío en ese hombre, creo en él, y ese hombre mantendrá mi estándar aunque le cueste. Dios nos llama a la integridad. Sé que algunos de ustedes dirán, bueno, espera, yo ya perdí mi integridad, comprometí mi integridad, bajé el estándar. Tengo buenas noticias para ti. Dios puede devolverte la integridad que crees haber perdido. Sé que quizá ayer fallaste y que puede que hayas comprometido tu vida personal, tu vida familiar, tu vida moral, tu vida laboral, tu vida financiera. Sé que puede haber sucedido. Pero llamemos a Moisés al estrado. Él fue un asesino. Dios le devolvió su integridad y lo llamó el hombre más manso sobre la tierra. Llamemos a David al estrado. Perdió su integridad con Betsabé y al asesinar a su marido con todo, Dios le devolvió su integridad y lo llamó un hombre conforme a mi corazón. Llamemos a Pedro al estrado. Su orgullo le hizo negar al Señor 3 veces. Aunque creía que no era posible, aunque pensaba que no podría hacer algo así, y se alejó del ministerio porque perdió su integridad. Oh, pero adivina qué. Jesús lo vio en el mar de Galilea, le preparó el desayuno y le restauró su integridad y su ministerio. Y le abrió las puertas de la iglesia en Pentecostés. Estas son buenas noticias, aunque creas que es demasiado tarde, que no puedes lograrlo ni ser redimido. Aún puedes recuperar tu integridad porque a Dios le encanta restaurarla. Así que la pregunta que enfrentamos nosotros es, ¿cuánto la deseas? ¿Quieres recuperarla? ¿Quieres conservarla? ¿Quieres ser como Daniel y decir, nunca más, no más? Dios, quiero tu estándar, te seguiré, e incluso cuando todos estén en mi contra, y confiaré en que me cuidas la espalda. Confíen en mí, hermanos. Él les cubre la espalda.